Os tengo que cortar porque estábamos pendientes de una comparecencia del presidente del Gobierno, que como saben ha visitado después de la reunión de Busera a la alcaldesa Ana Hidalgo, y les vamos a escuchar. Algo muy emocionante y te quiero agradecer tu venida aquí en París. Voy a hablar en francés, pero yo creo que tú lo entiendes muy bien y aquí los amigos también podrán entenderlo. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir Es un gran placer, estoy muy contenta de recibir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, porque es una gran oportunidad para España, por supuesto, pero también para Europa. Tener a un presidente del Gobierno joven que viene con ideas firmes, generosas, ideas que se enmarcan sin duda en los retos que tenemos que superar a día de hoy en el siglo XXI. Retos para España, retos para Europa, retos para el mundo. Me gustaría decir hasta qué punto estoy contenta de recibir al presidente del Gobierno español en este Jardín de la Nueve, este jardín que inauguramos con el rey de España, el rey Felipe y la reina Leticia, hace 3 años. Este jardín que lleva hoy el nombre de republicanos españoles que liberaron París. Eso fue el 24 de agosto de 1944. Los españoles que formaban parte de la 9, así se llamaba, una compañía dirigida por el capitán Dron y que formaba parte de la segunda división blindada del general Leclerc. Pues estos españoles que hablaban en español en su compañía fueron los que primero llegaron a París. No estaban solos, pero fue el general Leclerc los que se anticipasen un día antes, la noche del 24 de agosto, para ver si se podía entrar en París y llegar hasta el ayuntamiento. La orden era llegar hasta el ayuntamiento. Y estos españoles llegaron aquí. Llegaron con vehículos ligeros, con carros. Y cuando bajaron los parisinos, vieron estos combatientes y pensaban que se iban a encontrar a estadounidenses, pero esa gente hablaba en español y eran los combatientes de la 9. Hoy estamos aquí contigo, querido Pedro, que además has decidido volver a poner el tema de la memoria en uno de tus principales compromisos como presidente del Gobierno español. No quiero extenderme mucho porque sé que Pedro está cansado tras un Consejo Europeo que ha sido muy complicado, así que tampoco quiero hacer un discurso demasiado largo, pero sí que querría decirte que aquí hay muchos hombres y mujeres que te admiran, que admiran lo que has hecho llegando como presidente de este gobierno. Cuando todos nos enfrentamos, nos enfrentamos a este tema del Aquarius, de los refugiados, que pasan de una responsabilidad a otra, con hombres, mujeres, jóvenes que estaban en riesgo de morir. Pues tú dijiste que ibas a recibir el Aquarius en Valencia, en España. Y aquí bueno, la gente, los franceses, muchos de nuestros amigos aquí, parisinos, han aplaudido eso. Y, al igual que yo, hemos pensado que tú salvabas el honor de Europa. Porque como tú, yo creo en Europa, en el honor de Europa. Por historia somos todos europeos. Creo en los valores de este continente, creo en los valores de la socialdemocracia, creo en los valores de la justicia. Por supuesto, no podemos solucionar todos los problemas, sobre todo cuando estamos en puestos de responsabilidad. No obstante, tenemos que encontrar medios, acuerdos para mantener esta Europa unida. Eso es lo que tú has intentado hacer. He visto el acuerdo al que has llegado con Angela Merkel también sobre la cuestión de los refugiados. Sin duda, hay que encontrar soluciones. Tienen que ser soluciones que también sean aceptadas por la población. Y sé que tú tienes mucha valentía, mucha fuerza, mucha generosidad.
Y finalmente tu presencia ahora como presidente del Gobierno de España es una pequeña luz para aquellos y aquellas que creen que se puede construir un mundo más justo. Europa es un gran mercado. Europa sin duda es una moneda, son reglas del juego económico, pero Europa lo primero es un espacio democrático, es un espacio de ciudadanía, es una aventura democrática. Y sé que esta aventura democrática vas a ayudarnos a permitirnos avanzar y a marcar nuevos hitos. Te voy a dar la palabra, pero también te hemos preparado una pequeña sorpresa, precisamente porque tomaste la decisión de que el Aquarius llegase a un puerto español. Entre nosotros tenemos la suerte de tener a dos cantantes, un hombre y una mujer, que han representado a Francia en el Festival de Eurovisión y que han compuesto una canción preciosa que se llama Merci, gracias. Y es una canción que lleva el nombre de una niña que nació a bordo del Aquarius. Es una canción dedicada en especial para ti, un regalo que te hacemos desde París, desde esta ciudad, que ama encarnar estos valores, que nunca ha renunciado a encarnar estos valores. Esta es la dedicatoria que te queríamos dar hoy aquí en París. Gracias por lo que eres, gracias por la esperanza que representas. Gracias, Pedro. Tiene ahora la palabra el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Muchas gracias. Desafortunadamente, perdí la costumbre de hablar en francés. Me encanta Francia. Entiendo bien el francés, pero desgraciadamente para hablar, para expresarme bien, tal y como querría hacerlo, prefiero hacerlo en español. Lo que me gustaría decir es que estoy de verdad muy emocionado. A mí, si hubiera un acto, un encuentro que me apetecía mucho hacer como presidente del Gobierno, es hacerlo con mi amiga, la alcaldesa Anne Hidalgo. Yo he conocido a Ana en ambiente familiar. La he conocido con su marido, con su hijo, con su hermana, con sus padres, en el sur de España. Y puedo deciros que Ana es lo que se ve, es una mujer comprometida, es una mujer apasionada, es una mujer que respira vitalidad y que se entrega a las causas, que seguro hay muchas aquí en París, y desde luego lo está haciendo extraordinariamente bien como alcaldesa. Premièrement, je voudrais vous dire à quel point je suis émue d'être ici parmi vous et vous dire que je ne pouvais pas désirer plus qu'une cérémonie ou une rencontre avec, en tant que président du gouvernement, avec Anne Hidalgo. Parce que Anne Hidalgo, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'ai connu dans son entourage familial. J'ai rencontré son mari, son fils, sa sœur, du sud de l'Espagne. Et l'image qu'elle donne ici est l'image qu'elle est. Elle est réellement comme ça. C'est une femme engagée, c'est une femme passionnée, c'est également une femme pleine de vitalité et qui s'engage à fond dans les causes qu'elle veut défendre. Y luego, cuando uno llega a este tipo de responsabilidades, pues suelen salir muchos amigos, pero cuando las cosas van mal es cuando te das cuenta de las personas que creen en ti y de las personas que te acompañan en los momentos más difíciles. Y Anne fue de las personas que me acompañó en momentos muy difíciles de mi vida política, que creyó en mí, y si hoy también estoy aquí es porque unos cuantos granitos de arena tienen el nombre de Anne Hidalgo. Ensuite, je dois dire que quand on accède à une position qui est la mienne à l'heure actuelle, on découvre plein de nouveaux amis. Et parfois, quand les choses vont mal, ces amis disparaissent. Et moi, je dois dire que là, on reconnaît ceux qui croient vraiment en vous. Et elle m'a accompagnée, elle, dans des moments difficiles politiquement. Elle a su me soutenir, elle a toujours cru en moi. Et ça, c'est peut-être le fruit de ces étés au bord de la plage. Claro. El próximo año el Partido Socialista Obrero Español cumple 140 años de historia. El Partido Socialista Francés tiene más de 100 años. Y el fundador del Partido Socialista Obrero Español, el primer puesto institucional que tuvo fue el de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, para el socialismo democrático, la política local
es la política que realmente transforma las cosas, que hace progresar a las sociedades. Le PSOE va fêter ses 140 ans cette année. Le Parti socialiste français, lui, fête plus de 100 ans. Et le fondateur du PSOE, du Parti socialiste ouvrier espagnol, a commencé d'abord comme adjoint à la mairie de Paris. De Madrid. Pardon, Madrid, excusez-moi. De Madrid. C'est une preuve que le socialisme, c'est une politique locale qui est un moteur et qui doit faire avancer les choses. Pero no se pierde esa vocación europeísta que tiene Ana y que comparte con todos aquellos políticos que tenemos la ocasión de poder charlar con ella. Ella es ejemplo de muchas cosas, es ejemplo de compromiso no solamente con el feminismo, es ejemplo de compromiso con el ecologismo, con la sostenibilidad, con la solidaridad intergeneracional, de legar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta al menos en igualdad de condiciones que el que nosotros ahora mismo estamos disfrutando. Y eso para mí siempre ha sido un ejemplo y un horizonte hacia el que mirar. Et je veux dire que la vocation européenne de Anne n'est pas moindre et elle la partage. C'est une femme engagée, féministe, c'est une femme engagée dans l'écologie, c'est une femme engagée dans la durabilité et c'est aussi une femme généreuse qui veut laisser aux générations à venir, c'est-à-dire à nos enfants et à nos petits-enfants, une planète aussi belle que dans celle sur laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Et c'est un horizon que moi je contemple en pensant à elle. Cuando han hablado del Aquarius, cuando habla de refugiados y cuando comentamos precisamente la decisión que tomó el Gobierno de España de ofrecer el puerto seguro del Aquarius, yo siempre he reivindicado que esa decisión que tomó el nuevo Gobierno socialista tiene mucho que ver con la historia de nuestro país. Disculpe. Anne a beaucoup parlé de l'Aquarius. Elle a expliqué que nous avions accepté d'accueillir ces réfugiés, de leur offrir un port d'attache. Et à mon sens, ce qu'a décidé de faire le gouvernement socialiste a vraiment un lien avec l'histoire d'Espagne. Porque nuestra historia es una historia de exilio, es una historia de personas que perdieron la guerra civil, que tuvieron que huir de España como consecuencia de la dictadura franquista, que encontraron y fueron acogidos en muchos de los pequeños pueblos de Francia, o si uno mira más allá del Atlántico, en México y en otros países de Latinoamérica, sociedades que hasta incluso tenían menos recursos que la española y en cambio acogieron a los ciudadanos españoles, los integraron. Y ahora muchas veces cuando hablas con esos mexicanos que fueron exiliados españoles con sus hijos y con sus nietos, te das cuenta de que son sociedades que fueron eternamente generosas con la sociedad española. Y la sociedad española, cuando hizo lo que hizo con el Aquarius, no era más que reivindicar no solamente un futuro mejor para la sociedad, sino también reivindicar su propio pasado, el mejor de sus pasados. Et en fait, lorsque l'on voit l'histoire d'Espagne, on voit que c'est une histoire faite d'exil. Un exil notamment à la fin de la guerre civile, où beaucoup de gens, pour fuir le franquisme, se sont réfugiés dans des petits villages en France, mais également au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine, où la situation, la société n'était pas beaucoup plus simple et était beaucoup plus compliquée que celle d'Espagne. Ils ont réussi à s'intégrer grâce à l'accueil que l'ont fait les sociétés indigènes, les sociétés de ces pays. Et lorsque je rencontre des Mexicains qui sont de la première ou deuxième génération, qui sont ces enfants de ces exilés, je me rends compte à quel point la société a été généreuse et a voulu les accueillir. La société espagnole, en acceptant l'Aquarius, aujourd'hui revendique cette volonté d'accueil et cette volonté de générosité. Si ellos lo hicieron, nosotros tenemos que hacerlo. Esa es la máxima que me enseñaron mis padres y mis abuelos, que sufrieron también la guerra civil y la dictadura franquista. Y por eso no es solamente un ejercicio de generosidad, es un ejercicio de reivindicación de un futuro mucho mejor para las generaciones futuras. Cuando Ana me dijo que íbamos a compartir este rato con vosotros y vosotras, que íbamos a reivindicar a la 9, en realidad me pareció el mejor de los homenajes, reivindicar la acción del Aquarius y vincularla con personas que huyeron, que fracasaron o perdieron la guerra civil, que huyeron, fueron exiliados y que luego entraron en París para defender la democracia, restablecer las libertades y también soñar, porque soñaron muchos de ellos, con que en muy poco tiempo en España se pudiera consolidar la democracia. La mejor reivindicación que podemos hacer hacia sus personas y hacia sus figuras es nunca olvidar que un país como España, un país también como Francia, en algún momento de nuestra historia sufrimos el exilio
sufrimos la falta de derechos y de libertades y en consecuencia no podemos mirar hacia otro lado. Con lo cual, para mí, reivindicar la memoria histórica no es más que cerrar heridas que están todavía abiertas en la sociedad española. Reivindicar Europa no es más que reivindicar la nueva patria de los parisinos y de los madrileños. Y antes, cuando veníamos para acá, recordaba que la alcaldesa de París hizo un acto semejante a este con la alcaldesa de Madrid, donde también hay una plaza donde se reivindica la 9. Así que, querida Anne, la próxima reivindicación que hagamos de la 9 la haremos en la plaza de Madrid y ahí estaré yo. Gracias. Et je voulais dire, comme m'ont dit mes grands-parents et mes parents, s'ils l'ont fait, nous pouvons le faire aussi. Ils avaient souffert du franquisme et ils voulaient simplement un meilleur avenir. Je crois que c'est ce que nous pouvons offrir aux générations à venir. Leur passer cet héritage, leur expliquer que, en rendant hommage à la 9 comme nous l'avons fait maintenant, et c'est vrai que je n'aurais pas choisi un meilleur événement, une chose plus belle à faire, car en rendant hommage à la 9 et en créant un lien avec l'Aquarius, c'est vrai que nous offrons un avenir nouveau aux générations à venir. Nous leur expliquons que l'exil que vécurent ces combattants de la 9 qui avaient perdu la guerre mais qui quand même étaient là pour défendre en entrant dans Paris la liberté et la démocratie, eh bien c'est aussi, et qui rêvaient de retour, c'est aussi un peu la lutte pour la démocratie et c'est ce à quoi nous rendons hommage aujourd'hui. Nous voulons revendiquer un avenir meilleur, non seulement pour la France mais aussi pour l'Espagne, expliquer que l'exil, les situations d'exil où il n'existe plus de droits et de liberté, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut au contraire lutter pour les défendre et c'est pourquoi je pense que cet hommage est extrêmement important aujourd'hui. Il nous rappelle à quel point il est important de lutter. En ce qui concerne l'Europe aussi, il est important de défendre l'Europe, puisque l'Europe, ce sera l'avenir de nos Parisiens et madrilènes. Également, je voulais vous rappeler, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque Anne est allée à Madrid, rencontrer la maire de Madrid, elles ont rendu hommage au parc, qui est un parc qui a été aussi appelé en hommage à la 9. Eh bien Anna, quand tu reviendras à Madrid, j'espère bien que nous irons déposer une gerbe commémorative dans ce parc. Merci beaucoup. Merci. Bien, nous allons à présent le duo Madame-Monsieur qui a représenté la France à l'Eurovision 2018. A continuación, vamos a escuchar al dúo que representó a Francia en Eurovisión en 2018. Una canción que cuenta el nacimiento de un niño a bordo del barco Aquarius en el Mediterráneo. Bueno, pues estamos viendo imágenes del presidente del Gobierno que tras la cumbre de Bruselas se ha trasladado hasta París para reunirse con su alcaldesa, con Ana Hidalgo. Y lo que están viendo en estos momentos es esa sorpresa a que hacía mención la alcaldesa de París, esa canción de los representantes de Eurovisión para